Bueno, perfecto. Como les había comentado, más allá de poder entender ciertos temas que están incluidos en su guía de estudio para que puedan rendir su examen complexivo, sí es importante como antecedente abordar ciertas cuestiones, ciertas instituciones, especialmente para poder entender el tema procesal, ¿sí? Bajo estas consideraciones y haciendo cierta diferenciación en los conceptos, vamos a ir hablando un poquito de lo que es el estado actual, ¿no? No vamos a centrarnos en una materia en específico, sí consta dentro del temario de Derecho Constitucional, pero bueno, vamos a hacer una perspectiva muy general ahora. Desde que estamos en el tema de la Constitución del año 2008, se estableció un estado neoconstitucional, un modelo neoconstitucional, mejor dicho. ¿Qué quiere decir este neoconstitucionalismo? Es una corriente bastante reciente, bastante moderna, que deviene justamente de los vocablos neo y constitución o constitucionalismo, nuevo constitucionalismo, nueva forma de abordar el fenómeno constitucional. Entonces, ¿qué principios o qué situaciones particulares nos trae este Estado constitucional o este nuevo Estado constitucional, que es el modelo de Estado que adoptamos a partir del año 2008? Como, bueno, digamos, nuevo, no es tan reciente, pero de las últimas formas de organización del Estado, pues es lo que existe en los en los últimos apartados, las últimas teorías en cuanto a la teoría general del Estado. Entonces, esta nueva historia del constitucionalismo moderno parte justamente del centralismo de la Constitución, ¿sí? La Constitución pasa de ser una norma más a ser constituida como la norma suprema. Más allá de que ya se venía un poco trabajando desde la óptica de Kelsen, de la teoría de Kelsen, y justamente ahí es lo que nos diagraman y es muy tradicional la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa, y el ubicarle precisamente a la Constitución en la cúspide, con la idea que sea la Constitución que irradie todo lo que se refiere a principios, a organización del Estado, a reconocimiento de derechos y de garantías. Partiendo de esta idea es que precisamente el neoconstitucionalismo plantea la situación que la Constitución es el centro del ordenamiento jurídico que tiene un efecto irradiador para todas las esferas, tanto públicas como privadas. Y muy parte fundamental de entender a a la Constitución, ahora vamos a entrar por la parte estructural, es precisamente esta columna vertebral que da la Constitución para formar el Estado, ¿sí? En el sentido que nos va a dar un orden, nos va a dar una organización, lo que se refiere a la estructuración. Por eso les digo, hagamos una semejanza como que fuese la columna vertebral nuestra, la que nos da forma, la que nos da cuerpo. Es de igual manera esta parte orgánica de la Constitución, ¿sí? Las teorías constitucionales, sobre todo el constitucionalismo moderno, ya venía planteando que las constituciones tienen que convenir con dos ámbitos, el ámbito dogmático y el ámbito orgánico. El ámbito dogmático, que es toda la declaración, todo el tema de principios de garantías de derechos, y la parte orgánica, como su nombre lo dice, la organización del Estado, esta columna vertebral. Partiendo también del Estado republicano que nosotros nos constituimos, ya lo veremos en estos términos a profundidad. Nuestra realidad nos ha determinado desde la Constitución del 2008 que estamos estructurados por cinco funciones del Estado, ¿ok? La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. Cuando abordemos propiamente materia constitucional, la vamos a revisar abiertamente. Por ahora, estamos entendiendo un poco la cuestión estructural y me voy a enfocar ahora a el tema jurisdiccional.
Estas funciones del Estado, voy a hacer un poquito de antecedente histórico, estas funciones del Estado venían dadas desde la idea de romper la monarquía, el Estado, o bueno, no propiamente un Estado, pero el gobierno que recaía precisamente en una sola persona, en una sola familia, en los reyes y quienes era una cuestión de absolutismo, es decir, acaparaban todos estos poderes en una sola persona, lo que evidentemente pues genera o generaría temas de ser juez y parte, ¿no? De que no haya imparcialidad. El mismo rey creaba las leyes, el mismo rey administraba, el mismo rey juzgaba. Entonces, cuando se rompe este gobierno monárquico, nace la república y esta idea de que existan poderes divididos y separados. Y precisamente una característica fundamental es la división de poderes, que no haya injerencia en los poderes y más aún en el tema judicial, ¿sí? En la administración de justicia. Y es precisamente lo que ahora quiero que entendamos cómo está organizada nuestra administración de justicia. Y vamos a ver únicamente los órganos jurisdiccionales de la función judicial, ¿sí? Permítame un momentito. Quiero compartirles aquí para empezar a diagramar. Bien, perfecto. Entonces, dentro de la función judicial, nosotros tenemos órganos. En esta parte, bueno, ya lo adentraremos en el resto de funciones. Vamos a entender un poquito, vamos a hacer un símil a lo que es nuestro sistema orgánico, nuestro sistema humano. Una función es el resultado del conjunto de varios órganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la función respiratoria, pero está conformada por varios órganos, ¿no? No soy médico, no tengo conocimiento exacto, pero en similitud, estos órganos o este conjunto de órganos, los pulmones, las vías respiratorias, bueno, deben haber otros órganos también que componen la función respiratoria. Todos estos en su conjunto hacen que funcione la respiración y que tenga justamente ese objetivo para el que está creado. Lo mismo sucede en este caso. Esta función judicial, que es la que va a administrar justicia, para que opere como tal, tiene varios órganos. ¿Ok? Dentro de estos órganos o los órganos que han sido reconocidos están los órganos jurisdiccionales. Esto es un poquito la teoría del órgano y de la función. La función es el conjunto de órganos. Los órganos pues ya son un poquito más de unidades propias. Entonces la función judicial tiene órganos jurisdiccionales, tiene órganos autónomos, órganos auxiliares y tiene órgano administrativo. Todos en su conjunto, desde sus diferentes actividades, coadyuvan a que se genere la administración de justicia. Nosotros, por ahora, digo por ahora porque solo veremos a fondo en materia constitucional, nos vamos únicamente a enfocar en los órganos jurisdiccionales, que digamos es la funcionalidad de la administración de justicia en su esencia. Aquí están los administradores de justicia, están los jueces. Obviamente, para que lleguemos a tener jueces, tenemos que tener un sistema administrativo que permita que estas personas operen, que estas personas tengan un salario, que hayan un concurso para que hayan ingresado a la función. Entonces, todos estos órganos unidos llevan a administrar justicia, pero específicamente quienes son los encargados de decidir en justicia, en administración judicial, son los órganos jurisdiccionales, ¿no? Donde están los llamados jueces. Estos órganos, este órgano o estos órganos jurisdiccionales están compuestos por la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Cortes provinciales, una por cada provincia.
juzgados y tribunales. No le vamos a tomar en cuenta porque realmente para la parte procesal no es nuestro, pero les dejo señalado porque así lo reconoce la Constitución y eso lo veremos y lo revisaremos en materia constitucional, son los llamados jueces de paz. ¿Ok? Sin embargo, repito, por temas prácticos procesales nuestros, nos interesa esta cuestión de la Corte Nacional de Justicia, nos interesan las cortes provinciales y nos interesa específicamente el tema de los juzgados y tribunales. ¿Sí? Son estos órganos específicos, especiales, los que se dedican a la administración de justicia, en donde están los juzgadores. Perfecto. Ahora vamos a ver cuándo o por qué hay situaciones en las que intervienen jueces y tribunales, otras cuestiones en donde intervienen las cortes provinciales y hay otras instancias o situaciones en donde interviene la Corte Nacional de Justicia. Para esto les hago un paréntesis y esto sí, ojo, o sea, una visualización enorme de esta parte. La Corte Constitucional, que la escuchamos ahora muy frecuentemente y que está reconocida por la Constitución, no es parte de la función judicial, ¿sí? Administra justicia constitucional, por supuesto, es el máximo órgano de administración de justicia, claro que sí. Sin embargo, no es parte de la función judicial. Nunca se confunda. De hecho, tanta es la naturaleza peculiar de la Corte Constitucional que no se asemeja o no se apareja a ninguna función del Estado. No pertenece a ninguna función del Estado. Es creada por la Constitución y para defensa de la Constitución, ¿sí? La Constitución mismo reconoce la creación de este órgano de administración de justicia constitucional y el máximo órgano en materia constitucional, pero que por su propia naturaleza, por la necesidad de que tenga esta independencia para defender la Constitución por sobre todas las cuestiones, incluso en el ámbito político. Por eso veíamos, es un contexto muy actual, la situación en donde había bastante pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, justamente tratando o buscando que exista esta intervención, esta injerencia, pero realmente la Corte Constitucional, su papel, su función principal es mantenerse fuera del contexto político y realizar realmente el control que le corresponde como la Constitución lo manda. Por esta razón es que no pertenece a ninguna función del Estado y por lo tanto mucho menos a la función judicial. Sí, es un órgano autónomo, es un órgano, son servidores públicos quienes trabajan ahí, les pagamos un sueldo, tienen asignación presupuestaria, pero no pertenecen a ninguna función del Estado. Sí, es creada directamente por la Constitución. Eso tengamos esa particularidad, ¿sí? Esto no quiere decir que no administre justicia constitucional y que no hayan jueces que conforman la Corte Constitucional que administren justicia constitucional, pero propiamente como función judicial únicamente no se olviden Corte Nacional, Cortes Provinciales, juzgados y tribunales y los llamados jueces de paz, ¿sí? Perfecto. Tómenle una foto al cuadrito, vayan ustedes ahí tomando lo que lo que necesiten y bueno, les dejo un segundito ahí hasta que obtengan la información. Suelen mandarlo al grupo, lo toman, lo mandan al grupo y pues ahí también van compartiendo y en el momento de estudiar también lo saben entender en situación de esto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora. ¿Qué hacen? Vamos a enfocarnos, acuérdense, en los órganos jurisdiccionales de la función judicial, jueces de primer nivel y tribunales, cortes provinciales y la Corte Nacional. ¿Qué hacen estos órganos? A través de quienes conforman estos órganos, que están los jueces básicamente, administran justicia, ¿sí?
La administración de justicia tiene como pilares fundamentales dos instituciones del derecho, parte justamente de la función estructural de la Constitución, pero también de lo que ya es especificidad de la cuestión procesal. Y vamos nosotros a abarcar dos cuestiones, que es la jurisdicción y que es la competencia. ¿Ok? La jurisdicción es la potestad pública de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Ok? ¿A qué se refiere este término y por qué es tan importante? La potestad pública para administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado viene justamente de la Constitución. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad en algún momento, tal vez por temas académicos o de práctica profesional, de leer una sentencia. Hay una frase que se utiliza y que dice administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. ¿Ok? Esta frase tiene un sentido muy importante para entender que los jueces o los administradores de justicia representan a esta idea que es que la sociedad, el pueblo, este estado organizado, cumple las normas jurídicas, cumple los principios generales de lo que es justicia, ¿no? Es un término muy abstracto, muy complejo de entenderlo. Básicamente, y bueno, el concepto que mucho más sencillo lo considero yo personalmente es el que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero estos jueces que actúan administrando justicia tienen esta especie de representatividad del pueblo, ¿sí? Del soberano, que es justamente quien en este conglomerado, en esta idea de conjunto, de contrato social, otorga estas potestades para que se cumplan las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien estamos en un estado en donde se crean normas jurídicas para regular las relaciones sociales, que los crea la Asamblea Nacional, los crea el Legislativo, de nada serviría que existan estas normas si es que no van a ser aplicadas o en caso de inaplicación o errónea aplicación, no se pueda elevar una queja, no se pueda hacerlas valer, no se las pueda ejecutar. Entonces, para eso viene justamente la función judicial, ¿no? Para hacer cumplir la norma, para que en caso de inobservancia se obligue a observar. Entonces, por eso es la administración de justicia, ¿no? Y adicionalmente, ya los jueces que están con esta capacidad, con esta potestad pública, no es suficiente que tengan esta condición de administrar justicia, de emitir sus sentencias, sino lo importante también es que esas sentencias se cumplan. Para esto nos dice que estos jueces, aparte de que pueden decidir, ¿sí? Lo que ha sido sometido a su conocimiento, tengan también todas las herramientas, todos los medios legales para poder hacer cumplir estas disposiciones judiciales. Esta potestad pública de administrar justicia el juez lo obtiene cuando obviamente ha pasado por un concurso de méritos y oposición, ha cumplido con los requisitos que establece la Constitución y la ley en la materia, los requisitos que se establecen específicamente por ese concurso. En consecuencia, le dan un nombramiento de juez, ¿no? Le dan una acción de personal en la que pues le dicen que va a ser juez, que tiene tales situaciones específicas en tal materia, en tal lugar, etcétera, y que adicionalmente pues va a percibir un salario. Y adicionalmente que pueda ejecutar lo que sea juzgado. Cuando tenemos esta idea de jurisdicción, la jurisdicción, tengan en cuenta, únicamente la tienen los jueces, ¿sí? ¿Cuáles jueces? Los que están en los juzgados y tribunales, quienes están en las cortes provinciales y quienes están en la Corte Nacional. Aquí nace una idea de esta nueva constitución que se denomina la unidad jurisdiccional. ¿Por qué es importante esta parte de la unidad jurisdiccional? Porque eh,
rompemos con una desorganización, si se quiere decir, o una mala costumbre. No sé si ustedes en algún momento escuchaban, anteriormente teníamos la tendencia de llamar a todo mundo juez, ¿sí? El juez del registro civil, el juez de coactiva. Entonces, con esta constitución y con esta estructuración se rompe totalmente esta situación y los únicos llamados jueces y los únicos con capacidad de administrar justicia son, pues, los que pertenecen a la función judicial. Si el día de mañana me he preparado en derecho y alguien viene con un problema, con un conflicto y pretende que yo decida la situación y que esa decisión pues se ejecute y que se haga cumplir, por más conocimiento que yo tenga de derecho, por más que incluso tome una decisión justa, esta decisión es de una persona común y corriente, no es de alguien que está con con este otorgamiento de esta jurisdicción, ¿no? Entonces, este poder se le entrega al juez y le dice, mire, señor juez, usted ha cumplido con los requisitos, usted va a administrar justicia. Entonces, realmente es entregarle ese poder, ese conglomerado, esa idea del pueblo de decirle, usted verifique, usted haga justicia en base a las normas legales, que igual están dadas a través del legislativo y que el pueblo ha elegido a sus asambleístas y está la esencia del pueblo en cada uno de ellos, ¿ok? Y de ejecutar lo juzgado. ¿Qué es ejecutar lo juzgado? Como les digo, de nada serviría que tengamos unas sentencias muy bonitas, muy justas, muy bien hechas, muy en derecho, si es que finalmente se quedan en un papel. Entonces, para esto, la misma norma, las mismas leyes han determinado medidas coercitivas o facultades que tienen los jueces para precisamente hacer cumplir sus obligaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, supongamos en un caso de impago de alimentos, ¿sí? Ya me da la posibilidad de emitir una boleta de apremio, de que esta persona ya a la fuerza, digamos, ya de alguna manera ya forzado, ya viéndose un poco complicada su situación, cumpla. ¿Sí? Lo mismo sucede en las otras materias. Los jueces están con este poder, con esta facultad de que sus decisiones se cumplan. ¿Ok? ¿Qué es en cambio la competencia? La competencia, obviamente, la van a tener los jueces. Entonces, primero para tener, antes de tener competencia, tengo que tener jurisdicción. Pero no siempre el tener jurisdicción quiere decir que tenga competencia. Ya les voy a explicar un poco esta situación. La jurisdicción, nos dicen, es la medida de la jurisdicción dividida en materia, grados, personas y territorio. ¿Ok? Y aquí les digo, tengo un juicio de alimentos, tengo un caso de alimentos y yo voy y pongo mi demanda ante el juez penal. ¿Qué va a pasar? El juez penal me va a decir soy incompetente, pero le voy a decir, pero ustedes le dimos la potestad de administrar justicia. Usted es juez, usted tiene jurisdicción. Sí, soy juez, tengo jurisdicción, pero ¿qué pasa? No tengo competencia por la materia, porque a mí no me corresponde conocer estos casos de familia, niñez y adolescencia. Entonces, hay jueces especiales, hay jueces específicos que se dedican a estos temas. Entonces, vaya con su demanda donde un juez en razón de la materia, ¿ok? Entonces, en la materia vamos a tener justamente las distintas ramas y especialidades. Materia civil, materia laboral, materia de tránsito, materia de familia, niñez, adolescencia, materia contencioso administrativa, contencioso tributaria, materia civil, bueno, todo lo que se vaya un poco desgranando en los temas de especialidad. Ahora, hay ciertas circunscripciones territoriales, ciertos espacios en donde no hay tanta especialidad en la materia. Les pongo un caso, un cantón chiquitito, por ejemplo, el cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi. em, en donde al año se presenta una demanda o dos demandas laborales, problemas laborales.
no justifique el hecho de tener, de pagar, de todo lo que implica un juez laboral para la carga procesal que podría tener por la naturaleza de este canto, ¿sí? Entonces, para estas situaciones se ha dado la solución de los llamados jueces multicompetentes. De ahí nace esta palabra competencia, ¿no? Entonces, son jueces que sí tienen jurisdicción, pero como no amerita tener un juez para cada materia, este juez es un todólogo, ¿sí? Entonces, sí hay ciertos lugares en donde vamos a encontrar jueces multicompetentes. Realmente son los cantones más chiquitos. Y ya en los cantones grandes, bueno, y tampoco tan pequeños, ya hay cierto grado de especialidad, ¿sí? Entonces, la materia está dada por la especialidad de la norma, ¿sí? Como les dije, temas laborales, temas de niñez, temas de inquilinato, temas civiles, temas penales, pues hay jueces específicos destinados para la materia. ¿A qué se refieren los llamados grados? Los grados se refieren a los niveles, ¿sí? Vamos a volver un poquito acá a nuestra identificación de los órganos jurisdiccionales. Tenemos los juzgados y tribunales. Tenemos la Corte Provincial o las Cortes Provinciales, mejor. Y tenemos la Corte Nacional, ¿ok? Entonces, más o menos los grados van así, justamente en un tema de ascenso, un tema de estas graditas, de estas escaleras, ¿no? Entonces, lo más básico, el primer nivel son los llamados jueces y tribunales. De hecho, se los llama juez de primer nivel o de primera instancia. De ahí nacen las instancias y los niveles. Las cortes provinciales son de segundo nivel o tribunales de apelación también les conocen. Y la Corte Nacional no es propiamente una instancia, pero sí es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria. Ordinaria, correcto. ¿Sí? Entonces, en este grado es como que ya llego al tope y está lo máximo que es la Corte Nacional. Por eso les digo, vamos identificando un poco en este sentido el tema de los grados. ¿Ok? Entonces va muy similar a una grada, por eso son los grados. Eh, Incluso los juzgadores, para acceder a los diferentes grados o los diferentes niveles o las instancias, también tienen ciertos requisitos distintos. No me van a pedir lo mismo para ser un juez de primer nivel que para ser un juez de máximo órgano, que como en la Corte Nacional, ¿no? Entonces, realmente en esta parte sí hay cierta diferenciación, no discriminación, porque a la final, si cumplo con los requisitos, postulan para un cargo, para el otro cargo. Entonces, incluso el tema remunerativo no gana lo mismo un juez de primer nivel que un juez de corte nacional, lo mismo de corte provincial. Entonces, incluso en esas partes va como en graduaje, ¿no? Primero lo más básico y lo más consecuente. Y también este grado se refiere a dónde inicia o dónde principia el tema procesal. Cuando yo voy a poner una demanda en una situación normal general, yo la ingreso en el primer nivel, o sea, para ir escalando, ¿no? Primer nivel, no estoy conforme, presento mi apelación, mi impugnación a la Corte Provincial. Sigo inconforme, mi impugnación a través de una casación a la Corte Nacional. De los recursos no se preocupen que ya los vamos a ver de manera muy gráfica de igual manera. Lo que quiero que me entiendan ahora es el ir subiendo incluso en el tema procesal a través de estas instancias judiciales, ¿sí? Por otra parte, tenemos el tema de las personas, ¿sí? Aquí se va a referir a la persona relacionada con los administrados, con nosotros, con los que vamos a recibir una decisión contra quien se nos va a ejecutar una decisión judicial, los administrados. Eh, en este caso de las personas, vamos a conocer una institución que también es parte del derecho procesal, que es el tema del fuero. ¿Sí?
El fuero es una condición que determina una situación particular en cuanto a la persona que está siendo el administrado. En este caso, administrado en tema judicial, o los justiciables también lo llaman nosotros. Y se dividen en dos: el fuero común, ¿sí? Y el fuero especial, o también lo llaman fuero de corte. El fuero común, yo les digo que es para las personas comunes y corrientes. Entiendo que la mayoría de nosotros, yo les digo las personas de a pie, que no ostentamos un cargo político, un cargo público de alto nivel, ¿sí? Nosotros, si es que vamos a iniciar un proceso judicial o nos van a iniciar un proceso judicial, vamos a empezar desde abajo y vamos a ir subiendo estos niveles, ¿sí? Vamos a empezar desde el juez más básico, del juez que gana menos, del que menos requisitos tuvo para ingresar, desde el grado más bajo, tanto para que nos demanden como para nosotros demandar. Eso se llama el fuero común. Pero el fuero especial es una condición medio compleja entenderlo en nuestros días, tal vez de privilegio para quien ostenta cierto cargo público de alto nivel, como el presidente de la República, el vicepresidente, los asambleístas, los prefectos, los alcaldes. Los superintendentes, el defensor del pueblo, el defensor público, el fiscal general, el presidente del Consejo de la Judicatura, los vocales, bueno, tienen un tratamiento especial, tanto si van a presentar una demanda, pero sobre todo, especialmente cuando van a ser procesados, ¿no? Por eso ustedes verán que muchos de los casos, temas políticos sonados de corrupción, siempre están en estos niveles de la Corte Nacional, ¿no? Porque son personas que tienen este privilegio, que su caso no sea conocido por jueces tan de primer nivel como el resto de nosotros, sino que su caso sea un poco más analizado por jueces más especializados, con jueces que incluso tienen más experiencia, por eso fueron y están en ese nivel. Entonces, es un poco de privilegio, por así decirlo, ¿no? Quienes tienen o mantienen fuero de corte lo ha definido el Código Orgánico de la Función Judicial. Generalmente no se compliquen mucho en entender específicamente quiénes son, pero son personas que tienen un cargo político alto, ¿sí? No necesariamente servidores públicos de carrera, de igualmente básicos, sino personas que están en cargos públicos muy, muy, muy de alta esfera. Y finalmente tenemos el territorio. El territorio va un poquito ligado al tema de los grados y se refiere al espacio territorial, a la circunscripción territorial en donde los jueces van a administrar justicia. Eh, los juzgados y tribunales tienen jurisdicción territorial y competencia en el territorio a nivel de los cantones, ¿sí? Entonces, mi demanda inicialmente la va a conocer un juez cantonal. ¿Sí? Un juez que administra justicia a nivel de cantones. Por eso tenemos juez de lo laboral del Cantón Quito, juez de lo civil del Cantón Ambato, juez multicompetente del Cantón Chuchufindi, ¿ok? Las cortes provinciales, en cambio, entendemos que tienen jurisdicción, tienen potestad de administrar justicia a nivel de la provincia. O sea, no hay mucho donde nos perdamos acá, ¿no? Perfecto. Y finalmente, la Corte Nacional, como su nombre lo indica, pues está para el territorio nacional, ¿ok? Para todo el estado ecuatoriano. Eso es la competencia y la jurisdicción para que vayamos un poco entendiendo cómo está organizado el ámbito de administración de justicia, ¿sí? Por favor, voy a, como les decía, llegar a un punto en donde yo pueda cortar la clase sin que esto implique que queden hilos sueltos. Y les voy a dar la posibilidad de quienes tengan preguntas, si algo no entendieron, necesitan que les amplíe la explicación, puedan hacerlo en este momento. Así que les voy a pedir que levanten la manito con el sistema de acá
y yo les activo el micrófono, hacemos la pregunta, hacemos la explicación, ¿sí? Así es que en este espacio les doy esta apertura para que vayamos haciendo este intercambio. Mi estimado Edison, buenas noches. Buenas noches, estimada docente, Buenas estimados noches. compañeros. Respecto de la competencia, solo tengo una preguntita en el tema de la división de las personas. La división consta solamente de lo que es a través del fuero, ¿verdad? Fuero común y fuero especial. Correcto. Nada más. Ahí. Eso me está sí, para quedar claro. Solamente Muchas es de gracias. eso. Correcto. Déjenme un segundito nada más que me dice alguien que no puede ingresar. Me confundí de personas acá. Perfecto. Ahora sí, mi estimado Cristian. Sí me escucha, mi doc. Buenas noches. Sí, sí le escucho muy bien, Cristian. Buenas noches. Me queda una pregunta Con todo gusto. respecto a la cuestión del fuero especial. En este caso, cuando hablamos de alcaldes o vocales, en este caso va directamente el proceso a la Corte Nacional de Justicia. Mm, no. Eso les decía así, eso, bueno, vamos a ver un poquito más específico en cuando veamos tema constitucional, pero para no dejarle con la duda, los alcaldes, los prefectos tienen fuero de corte provincial. El presidente, los asambleístas, los ministros, las máximas autoridades tienen fuero de corte nacional. En el caso que usted me indica de los alcaldes, ellos, su proceso, tanto si lo inician como si están siendo demandados, inicia en la Corte Provincial. ¿Sí? Ya vamos a ver esta parte de la instancia, porque ustedes dirán, pero ¿y si quieren apelar, a dónde apelan? Entonces ya vamos a revisar un poquito cómo opera o cómo funciona esta parte del ascenso al recurso. ¿Sí? Por ahora, entenderle al fuero como una condición especial, que su caso o su tratamiento va a ser un poco más especializado o enfocado a jueces que tengan un poco más de estatus, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la pregunta específica que me hizo de los alcaldes y de los prefectos. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No se preocupe. No sé qué artículo específicamente está, pero en el Código Orgánico de la Función Judicial enlista quienes tienen fuero de corte, quienes tienen fuero de corte provincial, corte nacional. ¿Sí? Solo una particularidad, en casos de temas de violencia intrafamiliar, pierden el fuero. ¿Sí? Por más presidente que sea, si está involucrado en un tema de violencia intrafamiliar, su proceso inicia como cualquier otra persona, ¿sí? Digamos, es un tema de un castigo por la conmoción social que implica esto. No sé si ustedes recuerdan, hubo justamente un caso un poco sonado en una situación de un defensor del pueblo. No recuerdo específicamente el nombre, fue hace unos 3 4 años tal vez. El defensor del pueblo estaba con un tema de violencia intrafamiliar. Entonces ahí se veía cómo el proceso es tratado como una persona común y corriente. ¿Sí? Solo esa es la excepción.
Ya veremos en materia constitucional también que hay ciertas excepciones en los casos de la cuestión del fuero, pero por ahora es importante entender la institución del fuero y cómo esto afecta a los grados y la competencia. ¿Y por qué nos afecta la competencia este tema? Supongamos que yo soy ministra del Interior y me van a realizar un proceso, bueno, penal es lo que más les inician a estas personas, un proceso penal, ¿ya? Y por A o B motivos se equivocan y empiezan desde abajo, desde los juzgados y tribunales. Si ellos se dan cuenta, los jueces, o yo me doy cuenta, ¿yo qué voy a decirle? Mire, señores, ustedes son incompetentes en razón del grado. Podrá ser muy juez penal, podrá estar en el territorio que corresponde, pero por mi condición, yo necesito, yo tengo el derecho a que mi caso sea conocido o iniciado en la Corte Nacional. ¿Ok? Entonces hay esta diferenciación, por así decirlo, hay esta particularidad y por eso también se pueden generar casos de competencia, ¿sí? Aquí hay una partecita, solamente les dejo un poquito sentado el tema, de una cuestión denominada arrastre de fuero. ¿Qué quiere decir esto? En el caso en que hayan varias personas dentro de una misma situación procesal jurídica, en donde hayan algunos que tengan fuero especial de corte nacional, de corte provincial, y hayan otras personas de fuero común, el fuero más alto arrastra al resto, porque no va a ser dable que siendo los mismos hechos y las mismas circunstancias se sustancie un proceso por el fuero o la diferenciación de quienes están siendo, en este caso, procesados. Les voy a poner un caso especial. Supongamos que en el municipio de Quito se produce un tema de un delito en contra de la administración pública, un tema de concusión, cohecho de peculado, pongamos un peculado. Y está involucrado el alcalde, está involucrado el director financiero y tres analistas del departamento de finanzas del municipio de Quito. Y bueno, se inicia el proceso. Obviamente el alcalde tiene fuero de corte provincial, pero las personas con las que también están, digamos, siendo investigadas, no tienen esta condición, no tienen este estatus. Entonces, ¿qué pasa acá? El proceso lo va a hacer en función del fuero más alto, de la corte provincial. Pese a que las otras personas son o son personas comunes y corrientes, pero porque está involucrado una persona que tiene fuero, el fuero arrastra. Lo mismo sucede en Corte Nacional, ¿sí? Me parece que alguna vez hubo un caso con un asambleísta en el Oriente, en alguna situación de esas, en donde estaba un asambleísta y habían varias personas también ahí. Me parece que era en algún tipo de protesta social. La cuestión es que igual iban a ser procesados, judicializados, personas comunes y este asambleísta que tenía estatus de Corte Nacional, ¿no? Entonces, todo el caso lo llevó a la Corte Nacional. Estas personas comunes y corrientes fueron arrastradas por el fuero del asambleísta que estaban en los mismos hechos, en las mismas condiciones, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta nada más por conocimiento del tema del fuero. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta con la... Tengo algo en el chat. Sí les voy a pedir que más bien puedan hacer las preguntas de manera verbal. Entiendo, hay veces que están en el trabajo y no lo pueden excepcionalmente, pero a veces si se me pasa el tema del chat, discúlpenme porque no siempre lo leo y ahí se me va a pasar. Que fue acusado por violación, perdió el fuero. El asambleísta que se fugó, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, esos temas, esos casos es como que ya ni siquiera el estatus de asambleísta, son delitos ya de conmoción. Joffre Poma. Los demás del caso se llevó en la Corte Nacional. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Estamos entonces perfectos con el tema de fuero, competencia y territorio. Ya. Voy a explicarle un poquito este tema de las instancias para que no se queden con la idea de la parte de los recursos. Solamente el tema de los recursos los vamos a topar de refilón porque en materia procesal los vamos a entrar a ver cuándo se ponen, en qué tiempo, dependiendo de la materia, para qué sirven, qué se puede hacer, qué se puede no hacer, qué se impugna, qué no se impugna. Pero bueno, vamos a poner un contexto bastante general, ¿ya?
Muy bien. Quiero hacerles antes de eso un paréntesis. La primera instancia teníamos juzgados y tribunales, ¿verdad? Ya. Los juzgados están conformados por un juez. ¿A qué se llama juez unipersonal? Es un juez del trabajo, es un juez civil. Cuando va a conocer mi caso, solo va a ser un juez el que va a estar ahí, el que va a decidir. ¿Ok? Los tribunales, en cambio, como su nombre lo indica, son tres jueces que van a decidir el tema y estos jueces se los denomina juez pluripersonal. Estos tribunales, ustedes van a escuchar los de garantías penales, pongo con un asterisco porque es un casito medio especial que ya les voy a explicar también, los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario. ¿Ok? A estos los vamos a conocer como tribunales en nuestra primera instancia. ¿Ok? En nuestra segunda instancia están las cortes provinciales, una por cada provincia. Estas cortes provinciales están conformadas por salas especializadas o multicompetentes. Igual depende del grado de incidencia o de la necesidad, ¿no? Eso lo valora y lo crea el Consejo de la Judicatura y va haciendo ciertos cambios, ¿no? Porque la realidad procesal va cambiando, incluso dependiendo de muchos fenómenos sociológicos, de un montón de cosas. Salas especializadas. Estas salas especializadas están integradas por tres jueces. Por eso también se le conoce acá como tribunales. ¿Sí? Un tribunal, y lo saben decir de una manera peculiar, le llaman tribunal de alzada. ¿Por qué de alzada? Porque es el que conoce más arriba. ¿Ok? Muy bien. Y la Corte Nacional, de igual manera, está conformada por salas especializadas. Estas salas especializadas también están formadas por tres jueces. ¿Ok? Entonces, también en este caso vamos a estar ante un tribunal. Cuando escuchan la palabra tribunal, son tres. Lo único que no entiendo es cuando ustedes les evalúan el examen complexivo, dice que se presentan ante un tribunal y son solo dos profesores. Esa lógica no entiendo, pero aquí en el tema procesal judicial, ustedes escuchan tres tribunal, son tres jueces pluripersonales. ¿Por qué la idea del juez pluripersonal? Tres cabezas piensan mejor que una. Hay ciertos casos que ya a este nivel de complejidad de corte sí necesitan tal vez más criterio, más aportes, más voto de mayoría. Obviamente la decisión se toma en función de mayoría, por eso son tres. Dos tienen que estar de acuerdo, así sea el que el uno no está, y pues se toma la decisión en función de la mayoría. En cambio, en los jueces unipersonales, digamos, es dueño de su propio kiosco el juez, solito decide y bueno, como todavía hay otras instancias, pues eso ya amerita cierta especialidad y también pues la complejidad de que sean juzgados por tres jueces. ¿Por qué el caso específico o especial del tema penal? Porque dentro del derecho penal hay bienes jurídicos tutelados muy sensibles y en un caso y específico, la libertad de una persona está en manos, no debería estar en manos de una sola persona, no de un solo juez. Entonces, por eso le dan ese cierto grado de tratamiento especial para que realmente esté como un poco mejor pensado a través de un tribunal de garantías penales. Entonces, cuando el tribunal, el que va a dictar la sentencia, si es que condena o si es que ratifica el estado de inocencia, son tres jueces los que deciden. Por eso son
Tribunal de Garantías Penales. De igual manera, el tema procesal en la cuestión penal lo veremos de manera súper específica cuando revisemos el materia penal, ¿ok? Solamente les quiero dejar como sentado esta partecita. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este paréntesis que les acabé de hacer, lo que les acabé de explicar ahorita? ¿Estamos claros con la organización, la funcionalidad? ¿Sí? Si alguien no entiende, o sea, realmente en esta parte, créanme que después si ya le toman el hilo de esto, ya va a ser mucho más sencillo, pero esta parte sí es medular, o sea, como les decía, esto sí es la columna vertebral para el tema procesal que nosotros vamos a ingresar y que lamentablemente eso lo tenemos que aprender ya cuando estemos en la práctica. No hay alguien que nos explique tanto de esta manera general como y entrando en el tema de materia y en el tema procesal. Así que con toda confianza, si no me entendieron, si es que algo está suelto por ahí, me preguntan y lo repetimos. Prefiero que sea en este momento que estamos como que armando la base, a que cuando ya estemos acá arriba y me estén tambaleando y se toque volver a construir, ¿no? Entonces, sí les pido eso con toda la confianza. Obviamente lo que entendió una persona para otra tal vez no es la misma forma. Si yo no me estoy haciendo entender, de igual manera me lo dice y con todo gusto pues replanteamos la forma en la que necesito que me entiendan esta parte, ¿sí? Perfecto. Voy simplemente a diagramar un tema de justicia ordinaria, como les decía, para ver los recursos. Luego veremos los recursos específicamente en materia procesal. Y el día de la próxima clase, que es el día miércoles, ya voy a entrar tal vez en una materia un poquito más especializada, que es el contraste entre materia constitucional y materia de la justicia ordinaria. O sea, ¿por qué hay esta diferenciación? ¿Por qué hay cierto tratamiento distinto en cuanto incluso a las instancias? ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. Vamos a poner un caso, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un caso de derecho laboral, ¿sí? Un caso de tema de materia social del derecho, lo llama. Permítame un ratito, ya. Vamos a suponer, con estas desvinculaciones del sector público, últimas masivas, que de la CNT le han desvinculado a un trabajador y a este trabajador no le han pagado sus años de servicio, no le reconocen sus años de servicio y por lo tanto su liquidación es menor a la que esta persona esperaba. Entonces no está conforme con el pago de haberes laborales, entonces va a impugnar el acta de finiquito con el que se ha dado la terminación la determinación de los valores que se van a pagarle por la terminación de la relación laboral. Entonces nos contrata a nosotros, que somos un estudio jurídico, y nos dice, hay que demandar, pues en efecto hay que demandar, hay que hacer esta reclamación. Entonces, mi demanda, ¿no? Que es mi acto de proposición, es mi ir a decirle al juez, mire, esto sucede, esto pasa, las normas dicen esto y la realidad sucede de tal manera. Mi demanda inicial para este caso, para mi trabajador, que es la persona común y corriente, va a proponer la demanda ante el juez del trabajo, ¿ya? Supongamos que la situación se dio aquí en Quito, trabajaba en Quito, la empleadora es de Quito, del Cantón Quito, ¿ok? Perfecto. Este juez del Cantón Quito, obviamente, juez unipersonal, va a tomar una decisión, va a emitir una sentencia, ¿no? En donde pues niegue, acepte parcialmente o definitivamente acepte la totalidad de mi pretensión. Supongamos que este juez me acepta parcialmente, ¿ya? Algo me reconoce, pero yo sigo inconforme, o sea, no es mi pretensión, yo quería que me reconozca 10 años y me termina reconociendo 5 años de servicio. Entonces yo no estoy conforme. Aquí viene un derecho que es incluso un derecho constitucional que se llama el derecho a recurrir o el derecho al doble conforme. Es decir, cuando no estoy de acuerdo con una decisión judicial, tengo la posibilidad o tengo la situación jurídica, el andamiaje judicial para poder reclamar al superior, para decirle, mire, esto hizo el juez de primer nivel, está mal por esto, por esto, por este otro. Usted es tribunal que por algo está más arriba, revise la situación procesal jurídica y revierta la decisión.
frente a esta sentencia, frente a esta decisión que yo considero no me satisface mis intereses o mis pretensiones, voy a interponer un recurso que se denomina recurso de apelación y que le corresponde a la Corte Provincial. Como mi caso fue establecido la competencia territorial y de materia en la ciudad de Quito, voy a presentar ante la Corte Provincial de Pichincha, ¿no? Esto no hay mucha lógica que tenga que armarse acá, ¿no? Es evidente. Y hay una sala, y lo conocerá, una sala especializada de lo laboral, porque mi caso es un tema laboral. Y de igual manera, yo aquí voy a tener una sentencia, ¿no es cierto? Que eventualmente pues puede cambiar la decisión, puede mejorar en algo o puede definitivamente rechazar mi recurso y confirmar lo que decidió el juez de primera instancia. Supongamos que me niega totalmente. La legislación ha previsto otro recurso que se denomina un recurso extraordinario de casación. ¿Sí? Deben haber escuchado la casación. Esta es competencia de la Corte Nacional. Acuérdense que solo hay una Corte Nacional y que tiene, pues, jurisdicción para todo el país. Y de igual manera me va a emitir una sentencia. ¿Ok? Esto es lo que hacen los órganos jurisdiccionales frente a este ascenso en cuanto a lo que denominamos instancias. ¿Ok? Esta parte necesito que la tengan súper clara para que vayan viendo incluso el tema de los grados. ¿Por qué es necesario esta cuestión? Que parte, como les decía, justamente del derecho constitucional, es base del derecho procesal, el derecho a recurrir, el derecho a impugnar, eso lo dice la misma Constitución, el derecho a no estar conforme y tener la posibilidad de presentar mis argumentos, de presentar mi queja, de que se revea mi caso ante un juez superior, ¿sí? Entonces, esto es cómo opera en el tema de instancias y, bueno, lo hemos visto de pasito, la cuestión de los recursos en este grado. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que les acabo de explicar? Con toda confianza. Muy bien. Solamente les voy a dejar sentado esta parte porque todavía no quiero entrar al ámbito constitucional procesal, que lo veremos, como les digo, iniciando la próxima semana. Pero entenderíamos que ya quedamos hasta aquí, ¿no? Que ya todos los órganos que vimos de la función judicial, pues ya se cumplió, ya no hay dónde más ir. Hay un recurso que se denomina acción extraordinaria de protección, que es competencia de la Corte Constitucional. En este caso, que mi problema fue un tema laboral, que no me aplicaron la norma correspondiente del Código de Trabajo, se va a convertir en una cuestión constitucional. Eventualmente, si es que puedo configurarla. Y no necesariamente es con el juez de la Corte Nacional. Cualquier otro juez en la tramitación del proceso puede haber violado derechos constitucionales. Básicamente, ¿qué derechos constitucionales puedo devenir de un proceso judicial y que sea compatible con la acción extraordinaria de protección? Temas constitucionales o temas de derecho constitucional relacionados con el debido proceso, con la tutela judicial efectiva y con la seguridad jurídica. Ya lo veremos de esto en la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Lo que quiero indicarles
es que pese a que la Corte Constitucional, como vimos y ratificamos, no es parte de la función judicial ni de los órganos de justicia ordinaria común corriente, sí puede, frente obviamente al requerimiento y a la demostración, ingresar a revisar temas constitucionales de procesos judiciales que no necesariamente hayan tenido que ver o hayan tenido como base un problema constitucional. Como estamos viendo en este caso, es un tema laboral. Pero ¿por qué es importante hacer mención a esta parte? Porque con todo esto, cuando yo haya realizado todo este andamiaje, este camino, ¿no? Agoto la vía interna. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel nacional ya no hay medio de impugnación alguno ordinario ni extraordinario. O sea, ya aquí nadie me va a poder solucionar mi problema. Y esto es un requisito precisamente para que podamos demandar en instancias internacionales. Por ejemplo, ante la Corte Interamericana en el sistema de derechos humanos, que es el que nos corresponde a nosotros, se podría ya, agotada la vía interna, irnos a instancias internacionales. Entonces, por esa cuestión es importante tomar en cuenta que aparte de los recursos ordinarios de la jurisdicción, de la justicia, de la función judicial, la Corte Constitucional también puede, frente a la solicitud, a la demanda de acción extraordinaria de protección, entrar a revisar estos temas. ¿Sí? Mi querido Cristian. Buenas noches. Tengo una pequeña inquietud Ujú. respecto a Con la gusto. con respecto a la primera y segunda instancia. Si en la primera y segunda instancia se verifica eh, como es una sentencia en primera instancia y en segunda instancia sería un doble conforme. En tercera instancia, ¿cuál sería el procedimiento o qué se revisaría prácticamente en un proceso de casación? Muy buena pregunta, pero como les dije, sí vamos a revisar más a fondo el tema de los recursos. Sin embargo, por eso es extraordinario. O sea, ya está fuera de lo que usted mismo dice, el doble conforme, que realmente es el tema atinente al caso concreto. La casación es un recurso extraordinario y es un recurso especial enfocado en la cuestión de legalidad que va a tener como fin ya no decirle a los jueces de la Corte Nacional lo justo o lo injusto de la sentencia, el tema de valoración probatoria, sino realmente mostrarle a la Corte Nacional que existe una falta de aplicación de una norma, una errónea aplicación de una norma o una errónea interpretación de la norma. ¿Sí? Entonces ya va un poquito más la técnica acá. De hecho, es un recurso muy poco aceptado porque realmente ya no ataña, como le digo, a la esencia misma, sino que tenemos que configurar cómo los jueces en estas sentencias anteriores han aplicado de manera errónea, no han aplicado la norma o han hecho una interpretación errónea de la norma, ¿sí? Entonces, por eso es que lo denominamos extraordinario. Propiamente ni siquiera es considerado como una tercera instancia. Por eso es extraordinario. Pero para el agotamiento de esta vía que le digo, así nos rechacen, es algo que nosotros tenemos que haberlo intentado por lo menos. No sé si estamos claros por ahí. Perfecto, excelente. Perfecto, muy bien. Ronnie, ¿Cómo está, estimada ¿cómo doctora, compañera? estamos? Buenas noches. Solamente por aclarar para que me quede clara una situación. Primera instancia, tenemos jueces de primer nivel, ¿no es cierto? Juzgados Correcto. o el tribunal. Segunda instancia, Corte Provincial, que Ajá. es a través del tribunal también, ¿no es cierto? Entonces, para Corte Nacional ya no sería una instancia más, sino estaría a No. través de los recursos, o sea, de casación, de revisión. Estoy bien hasta ahí. Correcto, correcto. Bueno, Ya. el tema penal es el de revisión. Igual lo veremos específicamente porque es un caso súper especial. Pero como le decimos, no Pero propiamente es una instancia. Pero en el tema del grado que estábamos conversando, sí le podríamos poner como que está en la tercera grada, ¿no? Pero de ahí lo extraordinario, ¿sí? De ahí el tema especial, especialísimo del recurso de casación. ¿Sí? Ronnie, ¿me escucha? ya, sí, entonces solamente tenemos primera, segunda instancia y Corte Nacional a través de recursos. Correcto. Para, O sea, para ir casación sí es un recurso, solamente que como ve ya tiene la palabra extraordinario, porque no en todos los casos voy a poder configurar en una de las causales, que es la inaplicación de la norma, la errónea aplicación de la norma o la errónea interpretación de la norma.
¿ya? Y para que nos quede claro, según lo que le entiendo, en Corte Nacional, a través, por ejemplo, del recurso de casación, no se evaluaría en sí lo que hizo la persona, sino se evaluaría cómo fue Los jueces. juzgado en Corte Provincial. O sea, se Correcto, o sea, evaluaría la sentencia de perfecto, los jueces, si se aplicó bien la perfecto. norma, si se la La interpretó prueba. bien. Estoy en La eso, ¿verdad? valoración de la prueba, correcto, Ya, correcto. O sea, listo, más va, gracias. por eso es extraordinario, más va enfocado a la actuación de los jueces dentro de la aplicación de la norma, de la ley. En cambio, cuando vamos a Corte Constitucional, y vale la pregunta que usted lo realiza, la Corte Constitucional asimismo va a evaluar las sentencias de los jueces, independientemente de los hechos que originaron la demanda, pero la actuación de cómo ofenden a los derechos constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Esa es la diferencia. Muy bien, más bien, excelente la interpretación que usted realizó. Wilson, ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. ¿cómo está? Solo Buenas una pregunta. noches. ¿Cuál es el tiempo determinado dentro, o bueno, desde el recurso de apelación hasta el recurso extraordinario de casación? ¿Cómo el tiempo determinado? No le entiendo esa Digamos, parte. digamos, ¿existe un tiempo o existe, digamos, es un año en el que nosotros podemos apelar ¿A hasta el cuántos recurso? días tengo yo para presentar el Exacto. recurso? Ya, eso no Ujú. le voy a responder ahora porque le voy a confundir. Eso depende de cada materia, ¿sí? Hay materias en las que son 3 días, hay materias en las que son 5 días. Entonces, todo depende de la materia, tanto en la apelación como para la casación. Lo único que sí le voy a responder, porque es tema general, que es el tiempo para, lo que me quería decir es que el tiempo para la interposición del recurso. Lo único que sí es aquí y es inamovible es la última sentencia para interponer un recurso extraordinario de protección, una acción extraordinaria de protección, son 20 días. ¿Sí? Para la acción extraordinaria de protección son 20 días. Eso sí es generalizado. La casación y la apelación depende de cada materia. Y eso ya lo vamos a ir viendo, no se preocupe. Perfecto. Paulina, está sin micrófono. Tiene que activar el micrófono. Ay, sí, doctorita, buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo estamos, Pauli? Doctorita, disculpe, me hice bolas. En ¿En dónde se confundió? la parte que dice en la primera instancia, ¿cuáles van? ¿Perdón? En la parte que dice en primera instancia y en la Ajá. que dice segunda instancia, ay, me confundí. ¿En qué se confundió para poderle destrabar de dónde está? ¿Cuáles van en primera instancia y cuáles van en segunda instancia? ¿Cuál es qué? La corte, no sé cómo eso no, eso me confundí. A ver, cuando usted tiene un caso, no una demanda, pongámosle otro tema, ya pongámosle que no es laboral, pongámosle que es un tema civil, ¿ya? Es un Ya, tema de daños y perjuicios que usted está siguiendo. ya. Usted su demanda, como usted no tiene fuero de corte, usted su demanda la va y la pone ante un juez civil. ¿Dónde vive usted, Paulina? Acá en Pedro Moncayo. Es Cantón, ¿no es cierto? Sí, ajá, Ya. Entonces, ahí debe haber o un juez civil o un juez multicompetente. Entonces, usted va y plantea ante este juez, ¿sí? ya, Su primera, su demanda, y este juez va a darle una sentencia. ya, Todo esto, o sea, todo este tránsito que usted hizo acá, está un poco feo el color. Ya, todo este tránsito que usted hizo acá es la ajá. primera instancia, o sea, la primera gradita que usted ha Manda transitado. mi trabajo, ya, Ya, entonces, usted digamos que le dice, no, no, usted no tiene derecho, no, 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 no le van a indemnizar. Bueno, usted no está conforme. Entonces, usted ya, presenta su apelación a la Corte Provincial. Como Pedro Moncayo está en Pichincha, va a conocer la Corte Provincial de Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, ya, ya hemos subido a una segunda instancia y por lo tanto ya estamos más arriba, ¿no es cierto? Ya hemos ya, transcurrido una segunda instancia. Perfecto.
Ya. Supongamos que igual le dicen no, y usted dice, pero estos jueces, por más que está la norma ahí, por más que están las pruebas, o sea, usted sigue ahí peleando. Va con una casación a la Corte Nacional. O sea, si ya me voy el máximo órgano para buscar también que se revea el caso. Usted ya atraviesa por la Corte Nacional. Entonces, mire que fuimos con los grados, ¿no? Primer nivel, los jueces de Ya. instancia, los jueces cantonales, Aquí, los ay, jueces no, no, generales. La segunda instancia, que es la Corte Provincial, puso su casación a la Corte Nacional. Entonces, con esto cumplimos con los órganos de la función judicial que decíamos, juzgados y tribunales, en este caso es un juzgado, cortes provinciales, su Corte Provincial de Pichincha y la Corte Nacional. Entonces, es más que quiero que vean aquí cómo vamos subiendo. No sé si por ahí ya. le destrabé. Verá, ahorita tengo una duda, verá. En la segunda que dice en la Corte Provincial, entonces ya sería en este caso, por ejemplo, acá hay la judicatura aquí en Tabacundo, ¿no es cierto? Entonces, haciéndole ya en la Corte Provincial, ya pertenecería a Cayambe. No, usted pertenece a Pichincha. O sea, la demanda, ¿dónde iría? Porque, pues, No, digamos, la aquí sí hay demanda es una la que judicatura. inicia usted. La demanda es la que Ah, usted inicia. ¿Ya? La demanda es el requerimiento con el que usted inicia. Usted sí, inicia y presenta en el cantón que usted está viviendo y ahí está la compañía que le afectó. ya, Entonces, su jurisdicción, su tema territorial es en donde usted está viviendo ahorita, ¿no es cierto? ya, Que es Pedro Moncayo, me dijo, ¿verdad? sí, ajá, Ya, Pedro Moncayo. Entonces, usted ahí en Pedro Moncayo tiene un juez que le va a resolver y ante su demanda, el juez le va a decir sí o no con una sentencia. ya, Ante esa sentencia usted dice, no, este juez no me resuelve, no me ya. está solventando mi situación jurídica. Usted apela a la Corte Provincial. ¿A qué provincia pertenece su cantón, mi querida Paulina? Provincia Pichincha. Ajá. Ya, entonces usted va a la Corte Provincial de Pichincha, ¿ya? La Corte Provincial de Pichincha va a conocer todos los recursos de apelación de todos sus cantones, del cantón Quito, del cantón Rumiñahui, Ah, del cantón Cayambe, del cantón Pedro Moncayo, creo que me falta uno, pero la Corte Provincial de Pichincha, ¿no? Ahora, si estoy en Ambato y tengo un caso de esos y puse mi demanda en el cantón Ambato, tengo una sentencia del juez del cantón Ambato. ¿Qué corte provincial me va a conocer mi recurso, Paulina? híjole, ya en Batoca, ¿cuál será? Pues ¿A qué provincia pertenece el Cantón Ambato? al cantón, ¿A qué al cantón. provincia pertenece el Cantón Ambato? Les voy a mandar a estudiar el mapa político. Puta. Ay, sí, A, no sé, a la a provincia Quito. de Tungurahua. No, a Ay, la a provincia Tungurahua, de uy, todavía Tungurahua. más lejos. Ay, Depende de cada cantón. Entonces, ay, 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 acuérdense lo que nos enseñaban en las escuelas, ¿no? Los ay, ay. cantones, las provincias están formadas por cantones, los cantones están Mm. formadas por parroquias, ¿ok? Ay, ay, ay. Entonces les voy a mandar, en serio que les voy a mandar el mapa político, porque les pueden preguntar en el examen, ¿no? Entonces un poco Ya, ubicarnos en los cantones, por lo menos estamos donde desorientados aquí. vivimos. Ya, Sí, muchas ya, gracias. entonces ya me entendió. Sí. Ujú. Ya, esa es la idea, ¿no? Ir subiendo. Entonces, cada Ay, ay, ay. cantón tiene, déjenme ver si tengo por aquí un mapa político y con eso con eso yo ya me doy de haber hecho de todo aquí para explicar. Espera un ratito. Pero tranquilos que así nos pasa a veces. Pero sí, aparte de que es cultura general, esto sí, como ustedes ven, es importante para el tema jurisdiccional. Entonces, déjenme ver si es que está aquí. Uy, sí está, pero está bien chiquitico. Voy a conseguirme un mapa de cantones. Déjenme nomás. Aquí está, aquí está. Ya, yo les voy a pasar. Está bien chiquito, pero sí, sí les voy a pasar porque sí es importante que ustedes vayan ubicándose en esta parte por el tema jurisdiccional, ¿sí? Mi querida Linda, ¿Cómo está, doctora? Buenas ¿cómo noches. ¿Me escucha? estamos? Sí, sí la escucho, muy bien.
Doctora, exactamente también tenía la misma pregunta. Verá, digamos, ya pongo yo la demanda aquí en el cantón. ¿En qué cantón? Ya. Yo soy de acá de Gualaquiza. Entonces, digamos, si yo quiero una apelación, tendría que dejar en Macas. Gualaquiza Pero, pertenece al cantón Morona Corona Santiago. Santiago, Ya. ya. Entonces, Pero a mi la inquietud Corte aquí, Provincial de Morona Santiago. Las cortes sí, provinciales normalmente están en la cabecera cantonal, que es la capital de la provincia. sí, y es Macas aquí. Perfecto. Verá, mi inquietud era, doctora, que si es que yo tendría que sacar copias del primer cuerpo que yo dejé aquí en el cantón, porque yo he venido trabajando en un despacho y lo primero que nos solicitan es una copia de la demanda que hemos puesto aquí en el cantón para poder enviar eso allá a la provincia. Le voy a decir una cosa que les voy a decir de aquí en adelante. No es lo mismo litigar en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Bueno, sí tuve una vez en Galápagos. No es lo mismo litigar dentro de la Sierra Centro Norte que de la Sierra Sur. Entonces, muchas veces difiere, más allá del tema procesal propiamente, de lo que nos dicen todos los códigos, la cuestión administrativa, porque tiene mucho que ver incluso con temas de recursos, con temas de distancias. Muchas veces es incluso entendible, ¿no? La comunicación y demás. Hay veces que sí les piden eso, sí les piden esa información, o que la misma persona costee las copias del proceso y vaya y deje. O sea, sí, en cada Ah, lugar es certificadas. totalmente, es distinto, es distinto. Créame que aquí una vez en Quito también nos dijeron, véngame a dejar el proceso porque no nos han dado papel a judicatura. Entonces, realmente muchas veces sucede eso. Pero no es un tema procesal, ese es un tema administrativo. Entonces, ustedes ya cuando vean un poco también ya en la práctica, em, adecuándose, van a darse cuenta que sí hay ciertas cositas como que nos descolocan, pero es dependiendo del lugar incluso en donde se está realizando el proceso judicial. Así que no es un problema de la norma, sino de muchas realidades que también seguimos padeciendo. Sí. Ah, ya. Gracias, doctora. Eso Con nomás. todo gusto, no, tranquila. Ya veremos después ante quién presentó el recurso, en qué tiempo, tranquilos. O sea, el tema de recursos no se preocupe. Lo que quiero que me entiendan un poco es la parte estructural para después contrastar con el tema constitucional. Mi estimado Cristian, Mira, hago una pequeña pregunta. claro que sí, por Respecto supuesto. de la jurisdicción y competencia, ¿nos serviría la resolución 051-2017 del Consejo de la Judicatura? ¿Qué nos dice? Ahí es donde contempla toda la, o sea, las provincias Pero, y por el tema organizacional, sí. Bueno, no sé específicamente si ese es el número, pero claro, el Consejo de la Judicatura determina el tema de la especialidad. Pero creo que sí debe haber una más actual, mi estimado Cristian, porque sí se han creado nuevos juzgados, sí se han creado nuevas unidades. Incluso antes no era muy común el tema de las parroquias. Ahora hay jurisdicción también para las parroquias, especialmente, bueno, no he visto en otro lado, creo que en Guayaquil, pero acá en Quito hay un complejo judicial al norte y hay un complejo judicial al sur. Hay de la parroquia Quitumbe y hay de la parroquia Iñaquito. Entonces también ya se van especializando no solamente por cantones, sino por parroquias. Debe haber una más actual, mi querido Cristian. Del mismo Consejo de la Judicatura, tal vez una más actual pueda conseguir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No estamos? Ya, perfecto. Muy bien, mis chicos. Entonces voy a dejarles hasta aquí hoy. No crean que todo el tiempo vamos a estar así todavía en tema introductorio, pero para no cortarles con el tema constitucional, que realmente es lo que después nos va a servir para abordar la parte ya medular de la materia y entrar al temario. Entonces, la próxima clase voy a explicarles todo el tema de justicia ordinaria y de justicia constitucional. Pero esto era medular para que después entiendan cómo así es que la justicia constitucional, que ya dijimos que la Corte nada tiene que ver aquí, viene a también utilizar los órganos de la función judicial, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ir revisando, ya lo vamos a ir analizando, espero que lo estén entendiendo.
Como les digo, vuelvan a revisar la materia, a veces después también nos queda un poquito más claro y tranquilos, incluso cuando ya vayamos avanzando y vayamos armando ya con los otros temas, va un poco aclarándose el panorama, ¿sí? Más bien les agradezco la participación, también la intención de entender y de contribuir con los ejemplos y con los casos y pues bueno, estamos avanzando. Alex tiene una pregunta. Ya cuando nos vamos, pregunta. Alex. Buenas noches, una consulta. La clase de Claro que hoy, sí. ¿en qué parte se le puede volver a revisar o dónde Ya, va a enviar? yo la clase de ahora, bueno, la de ella realmente era introductoria y encima más que por temas de internet se me cortó. Bueno, sí la tengo, pero realmente no va a haber mucha información del tema de la información que ustedes necesitan. Yo las clases las voy a remitir al grupo, ya la voy a bajar y ya la subo en un enlace de YouTube. Hasta el día de mañana me la regresa el YouTube, el enlace. Y con eso ustedes van a revisar en el chat. Yo en la descripción del grupo les voy a ir haciendo ya de manera ordenadita por materias, por número de clase, para que ustedes puedan buscarla, ¿sí? Voy a tratar de poner fechas, tal vez, para que podamos un poquito ubicarnos mejor y puedan, si alguna fecha les faltó, un día les faltó, ubicarla de mejor manera, ¿sí? Entonces ya la van a ver el enlace ahí, Alex, no se preocupe. Gracias, doctor. Con gusto. La de ayer no se preocupen, realmente materia estamos recién arrancando ahora. Chévere, mis chicos. Entonces les agradezco muchísimo. Vamos avanzando. Ya les voy a remitir también el texto. Les voy a mandar el enlace de la clase de hoy, el video. Y ya la próxima semana, un poquito más masticados con esta información que hemos tenido ahora, vamos a abordar ya lo que es justicia constitucional. ¿Ok? Les agradezco muchísimo, que tengan una bonita noche y un buen fin de semana. Y ya les aviso porque me dice que van a haber feriado, han dado un feriado más largo, ya vemos cómo nos organizamos para que igual vayan tranquilos o adelantamos el día de clases, ya nos organizamos con eso, ¿sí? Tranquilos. Una bonita noche y una buena semana de lo que resta. Pasen bien, estamos en contacto cualquier cosa.